Estamos en medio de una serie We're in the midst of a que series se llama Parábolas. that's called Las parables. historias que Jesús contó The stories that Jesus said para enseñarnos un principio del reino de Dios. to teach us a principle of the kingdom of God. Cada parábola Every parable tiene un punto, has a point, una verdad que quiere comunicarnos a truth that he wants to reveal to us de lo extraordinario que es el evangelio y el reino de Dios. of how extraordinary is the kingdom of heaven. Y esta mañana And so this morning, estamos viendo la parábola de los trabajadores en el vinero. we're looking at the parable of the The workers. Yeah. workers in the vineyard. Y tenemos que entender And so we have to understand que esta parábola ha sido mal entendido por años. that this parable has been misunderstood for years. Yo aún no lo entendí muy bien. Even I sometimes didn't understand it very well. Y yo quiero contarles una historia. And so I want to tell you a story. Antes de que plantamos esta iglesia, Before we planted this church, teníamos que ir por un proceso. we had to go through a process. ¿Estás listo para plantar una iglesia? Are you ready to plant a church? ¿Tienes ciertas capacidades, educación? Do you have certain capacity, certain education? Y nos tomó el proceso más de 3 años. And so the process took more than 3 years. Y yo recuerdo pensando, nunca va a terminar este proceso. And I remember thinking, this process is never going to end. Yo era uno de los primeros I was one of the first en la dominación para hacer lo que estaba haciendo, that was nominated to do what I had to do, plantar una iglesia multiétnica y bilingüe. to plant a church that's multi-ethnic and bilingual. Y yo pensé, ¿cuándo va a acabar este proceso? And so I said, when is this process going to finish? Y gracias a Dios, aquí estamos. And thanks to God, here we are. Pero unos años después, But certain years later, vino otro pastor another pastor came, y el proceso no era 3 años, and the process wasn't 3 years, era 1 año. it was 1 year. Y yo recuerdo, yo estaba hablando con los otros pastores diciendo, bueno, ¿cuándo termina el proceso? And I remember me talking to other pastors asking, when is the process going to end Para que ese pastor pueda empezar. for that other pastor to be able to start? Y me dijeron, ya terminó. And they said, well, he already finished Y está creciendo su iglesia. and his church is growing. Yo dice, ¿cómo que ya terminó? And I said, what do you mean he's already done? Ha sido 1 año. It's only been a year. Y dice, bueno, lo que pasó, Timoteo, es esto. And so he said, well, Timothy, what happened was this. Tú eres nuestra prueba, que estábamos tratando diferentes cosas. You were our trial. We were trying different things. Refinamos el proceso, And now, since we refined the process, podemos hacer muy rápido. we can do it faster. Y mira cómo Dios nos está bendiciendo. And look how God is blessing us. Y en vez de estar contento, And instead of being happy, hago lo que todos nosotros hacemos. I did what we all do. Digo, no es justo. And I said, it's not right. Yo sufrí por 3 años I suffered for 3 years. y él en 1 año. And him in 1 year? Todos tenemos que chequear nuestro corazón. We all have to check our hearts. Y de eso se trata esta parábola. And so this is what this parable is about. Entender cuando llega el evangelio de Dios al corazón de una persona. To understand when the gospel of God comes into the heart of a person. Mira lo que dice, tenemos que entender el contexto. We have to understand the context. El contexto es, Pedro pregunta, hemos dejado todo, Señor, para seguirte. ¿Qué The co- recibiremos? The context is Peter is asking, Lord, we have left everything. What then will we have? Todas las multitudes se habían ido de Jesús, All the multitudes had left Jesus, pero los 12 discípulos estaban ahí cerca de Cristo. but the 12 disciples were there close to Jesus. Y Pedro pregunta, ¿qué vamos a recibir? And so Peter asked, what are we going to receive? Y es en ese contexto And it's in that que context Jesús da esta parábola. that Jesus gives this parable. Empezando en Lucas 20, It starts in Luke 20, versículos 1 a 16. 1 through 16. Yo lo voy a leer en español. He's going to read it in Lo Spanish, pueden leer en inglés abajo. and you can read it here in the screen at the bottom. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de un campo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un salario por día,
los envió a la viña. Salió también como a las 9 de la mañana y vio que otros estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez como al mediodía y a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. También alrededor de las 5 de la tarde salió y halló que otros estaban allí y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al llegar la noche, dijo el señor de la viña al mayordomo, llama a los obreros y páguenles el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Entonces vinieron los que habían ido cerca de las 5 de la tarde y recibieron cada uno un salario. Y cuando vinieron los primeros, pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron el mismo salario cada uno. Al recibirlo, murmuraban contra el dueño del campo y dijeron, estos últimos trabajadores una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviviste conmigo en un salario para el día? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darle a este último como a ti. ¿No me es listo a hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Vemos en esta parábola. We see in this parable, Salen los trabajadores y él contrata a trabajadores temprano en la mañana. he goes out and he hires workers early in the morning. Y tenemos que entender And we have to understand que en Israel en ese tiempo that in Israel at that time, era muy similar a lo que nosotros vemos. it was very similar to what we see nowadays. Buscando trabajo temprano en la mañana, People looking for work early in the morning, rogando y orando que alguien los contrate. praying that people would hire them. Son trabajadores, They're workers. necesitan el salario They need their salary. y sin saber quién los va a contratar, están esperando. And so they don't know who's going to hire them. They're just waiting to be hired. Y dice la parábola que el dueño del dinero viene y los contrata en ese tiempo. And so the word says that the owner of the vineyard goes, hires them during that time. Y vemos en esta parábola la gracia extravagante de Dios. And we see in this parable the extravagant grace of God. Él va y les ofrece algo que no podían ganar ellos mismos. He goes and hires them and offers them what they could not earn themselves. Un salario no solamente justo, Not only a worthy salary, pero en ese tiempo but in that time, muy bondadoso. it was a great blessing. Era mucho para un día de trabajo. It was a lot for just one day of work. Pero no solamente hace eso, But not only does he do that, sale a las 9 de la mañana, he goes out at 9 o'clock in the morning. sale a las 9 de la mañana, He goes out at al mediodía, perdón, midday, a las 3 de la tarde at 3 o'clock, y a las 5 de la tarde, and at 5 o'clock in the afternoon. contratando diferentes trabajadores He hires different workers at every time para trabajar. to work. Y vemos que al final del día, And we see that at the end of the day, que los que empezaron temprano en la mañana that the ones that started really early in the morning, piensan que les va a dar más. they think that they're going to receive more salary. Y tenemos que entender algo importante. And so we have to understand something very Los important. que fueron contratados a las 5 de la mañana, no 5 de la tarde, no eran perezosos. The ones that got hired at 5 o'clock in the afternoon were not lazy. Estaban desesperados. They were just desperate. Querían trabajar. They wanted to work. Y en la gracia y la misericordia de este dueño de la propiedad, And in the grace of this owner,
of the vineyard, los contrata al último. he hires them at the last minute. Pero dicen que los que empezaron temprano But it says that the ones that got hired really early in the morning, empezaron a murmurar. they started to murmur. Y dicen, tú los has hecho igual a nosotros. And so they said to the owner, "You have made them equal to us." Y es muy importante entender And it's important to understand que esta parábola that this parable no está hablando de el crecimiento espiritual. is not talking about spiritual growth. Está hablando de cómo Dios nos salva It's talking about how God saves en us su gracia y su misericordia. in his grace and mercy. Y cuando vemos los trabajadores recibiendo la misericordia de este amo, And when we see the workers receiving the mercy of the owner of the vineyard, no se trata de la igualdad. it's not talking about equality. Todos han recibido la gracia de Dios. They have all received the grace of God. Este amo los ha contratado. This owner has hired them. Y vemos algo interesante. And so we see something interesting. Vemos en Efesios 2, 4 al 5. We see in Ephesians 2, 4 through 5. Dice, pero Dios es rico en misericordia. Nos dio vida juntamente con Cristo. Pero yo leyendo esta parábola, But me reading this parable, me da coraje. it gives me anger. Diciendo, Makes ¿por me qué angry. Dios? And I say, why God? ¿Por qué los que empezaron a las 5 de la tarde Why the ones that start at work at 5 o'clock in the afternoon lo mismo receive the same que los que empezaron temprano? that the ones that started working early? Vemos la queja. We see the murmur. Es el lente del esfuerzo y del mérito. It's the lens of the effort and merit. Es la forma que pensamos. It's the way we think. Es la forma que pensamos que Dios debe de trabajar. It's the way we think that God should work. Y tenemos que entender And so we have to understand que cuando Él, en la parábola, that in the parable, cuando Él contrató a estos trabajadores, when he hired these workers, estaban contentos con el denario que al amanecer que iban a recibir. they were happy. The ones that got hired in the morning were happy with the salary that they were going to receive until the comparison came. Mira estos. Look at these. Ellos no han trabajado muy duro. They haven't worked hard. Yo he trabajado duro. I have worked hard all day. Es lo que nos pasa a nosotros This is what happens to us cuando pensamos de nuestra vida espiritual. when we think of our spiritual life. Decimos, yo he trabajado muy duro. We say, I have worked very hard. Dios, ¿cuándo me vas a bendecir a mí? Lord, when are you going to bless me? Y nos empezamos a comparar And so we start to compare con ourselves otras personas que han recibido la gracia de Dios, with other people that have received the grace of God. han venido a los pies de Cristo They came to the feet of Christ, y parece que están siendo exaltados y la carrera de ellos está creciendo y aumentando grandemente. and so it seems that their race and their blessings are way more abundant. Nos has hecho iguales a nosotros. You have made them equal to us who bore the burden and the scorching heat. Es el pensamiento It's the thought basado en el mérito. based on merit, Siempre produce resentimiento and it always produces resentment cuando otros reciben la gracia. when others receive the grace. Pero vamos a decir que se trata de tu hijo, tu hija, But let's say this is your son or your daughter, que vienen a los pies de Cristo Jesús that they come to the feet of Christ y Dios los empieza a bendecir. and God starts to bless them. ¿Cómo te sentirías tú? How would you feel? ¿Estarías agradecido con Dios Would you be grateful to God que en cada etapa cuando Dios los salvó, that in every season when God saved them, Dios los está bendiciendo? God has blessed them? No lo vas a estar comparando You're not going to be comparing him con otros hijos with other sons and daughters porque tú ves la bendición que ha recibido. because you see the blessing that your son has received. Pero nuestra mente, But our mind, cuando empezamos a comparar, when we start to compare with others, produce resentimiento. it produces resentment Cuando Dios nos empieza a bendecir de otras formas. when God starts to bless them in other ways. Si crees que Dios debe bendecirte por tu obediencia,
Jesús no es tu Salvador, tú eres tu propio Salvador. Believe God should bless you because of your heart obedience. Jesus is not your Savior. You are your own Savior. Es difícil escuchar, It's hard to listen to that, right? pensar que todo lo que nosotros recibimos To think that everything that we have received es por la gracia de Dios. is by the grace of God. Y trabajar en esa gracia para Dios. And to work in that grace for God. Cuando yo escuché de ese otro pastor, When I heard about that other pastor, mi respuesta es, no es justo. my answer was, it's not right. ¿No he yo trabajado más? Haven't I worked harder? ¿No he yo sufrido más? Didn't I suffer more? ¿Por qué Dios Why did God? tú lo estás bendiciendo más que a mí, parece? Why are you blessing him more than me? It seems like. En vez de estar agradecido Instead of being grateful por lo que Dios está haciendo en esa persona, for what God is doing in that man's life, en esa iglesia, in that church, es lo que pasa en nuestras vidas. is what happens in Vemos our las lives. bendiciones de otras personas We see the blessings of other people y no vemos la gracia de Dios and we don't see the grace of God y todo lo que nos ha dado a nosotros. and everything that he has given us. ¿Y cuál es la respuesta del dueño del terreno? And so, what is the answer of the owner in this parable? La respuesta del dueño es la soberanía y gracia. The answer is his sovereignty and the grace. Dice, amigo, no te hago ninguna injusticia. He said, friend, am I doing you any wrong? ¿No nos punimos de acuerdo con el precio que ibas a trabajar? Did we not agree with me for a denarius, for a salary? Y es muy bondadoso lo que te estoy dando. And he's very generous with what I've given you. Es completamente la gracia de Dios. It is completely the grace of God. Pero el punto de esta parábola no es lo que le están pagando. But the point of this parable is not what he's paying them, Es que el dueño los ha escogido, is that the owner chose them. los ha salvado, He saved them. les ha dado para trabajar en su viñal. He gave them work to work in his vineyard. Eso es el punto de esta parábola. That is the point of this parable. Y dice al fin, dice, ¿tienes envidia porque yo soy generoso? Literalmente, él está diciendo en el idioma original, And in the end says, do you begrudge my generosity? In reality, what he's saying at the end, dice en el idioma original, dice, tus ojos son malos. in the original language, it says, are your eyes evil? En la envidia nos ciega de Dios. Envy blinds us to grace. ¿Qué hay en mi fidelidad, en mi trabajo duro? Y la pregunta que viene, perdón, Sorry, the question that comes up es decimos a nosotros mismos, is we tell ourselves, pero Dios, ¿qué de mi fidelidad? but God, what of my faithfulness? ¿Qué de mi trabajo duro? What about my hard work? ¿Qué de mi madurez espiritual? What about my spiritual ¿Qué de maturity? mi paciencia? What about my ¿Estás patience? diciendo que todo eso no importa? Is he saying does that none of that matters? No, claro que no. No, of course not. Toda la palabra de Dios All of the word of God demuestra cómo Dios bendice los fieles, demonstrates how he blesses the faithful, es que está trabajando para Dios, the one that's working for God, madurez espiritual, spiritual maturity, paciencia. patience. Lo vemos en la vida de Abraham, We see it in the life of Abraham, esperando por el hijo prometido, waiting for the promised son, como Dios lo maduró en el proceso. how God matured him in the process. Lo vemos en la historia de Moisés. We see it in the story of Moses. Preparó por años. He prepared him for years. Lo preparó. 40 years he was being prepared. Después 40 años en el desierto. Then 40 years in the desert. Y después 40 años liderando el pueblo de Dios. Then 40 years dealing with the people. Tiempo, paciencia, madurez. Time, patience, maturity. Dios lo bendice, lo honra. God blesses him and honors him. La historia de David, The story of David, su victoria después de Goliat. his victory after Goliath. Y después por más de 2 décadas,
And then for more than 2 decades, escondiéndose del rey Saúl, he's hiding from the king Saul. para que Dios lo prepara para que sea rey. So God prepared him for him to be king. Todos los profetas del Antiguo Testamento, All the prophets of the Old Testament, siguiendo y siendo fiel a Dios, following God and being faithful to God. aunque la nación de Israel los rechazaba una y otra vez. Even when Israel would reject him time and time again. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, el apóstol más educado entre todos los apóstoles, the most educated apostle among all of them, cómo Dios lo usó, how God used him, cómo él sufrió. how he suffered. Aún hace 2 semanas pasadas, Even 2 weeks ago, hablábamos acerca de la parábola de los talentos, we talked about the parable of the talents, cómo Dios honra y bendice how God honors and blesses los que son fieles y pacientes the con, ones that are faithful and patient con lo que Dios pone en nuestras manos. with what God places in our hands. Aún en el salón de la fe de Hebreos 12, Even in the hall of faith in Hebrews 12, dice esto la palabra. the word of God says Y this. sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él que se acerca a Dios cree que Dios, que Él existe y que es galardador de los que lo buscan. Entonces, ¿qué hacemos con esta parábola? So what do we do with this parable? Porque parece decir algo completamente diferente. Because it seems like it's teaching us a different thing. Esto no tiene que ver con nuestra madurez espiritual. This has nothing to do with our spiritual maturity. Tiene que ver con cómo Dios nos salva. It has to do with how God saves us. Su gracia y su misericordia, In his grace and mercy, Dios nos ha salvado. God has saved us. Y muchos de nosotros pensamos And a lot of us think que somos el trabajador que contrataron a las 6 de la mañana. that we're the workers that they hired at 6 o'clock in the morning. Nosotros hemos trabajado por nuestra salvación. We have worked hard for our Yo soy salvation. buena persona. I am a good Yo person. merezco más, Dios, I receive more, God, por cómo te he seguido. because of how I followed you. Pero la realidad es que todos somos el trabajador de las 5 de la tarde. But in reality, we are all the workers that got hired at 5 o'clock in the afternoon. Su entrada. Es decir, Nobody earned their entrance in the morning. eso es el punto de esta parábola. That is the point of this parable. Que no te compares a una persona a otra persona. That do not compare yourself with one person or another. Todos estábamos esperando la gracia de Dios. We were all waiting for the mercy of God. Y en su misericordia, en su soberanía, And in his sovereignty and his mercy, Él nos salvó. he saved us. Y aunque hicimos nada para merecerlo, And even though we did nothing to deserve it, nos dio su gracia extraordinaria. he gave us his extraordinary grace. Y la aplicación para nosotros esta mañana es que lente tienes puesto. And so the application is, what lens are you wearing today? ¿Tienes el lente del esfuerzo Do you have the lens of the effort, como un cristiano? like a Christian? ¿Estás que no entiende la gracia de Dios? Are you not understanding the grace of God, ¿Qué es el lente del esfuerzo? which is the lens of the effort? Que lleva la envidia, It leads to envy, resentimiento, resentment, comparación. comparison. Siempre llevas cuenta a cuánto tú has hecho comparación con otros It always keeps score y piensas que tienes el derecho a algo. and entitlement. Do you feel like you are entitled? Y cuando no nos enfocamos en la gracia de Dios, And so when we do not focus on the grace of God, que ninguno de nosotros merece algo, that in reality none of us deserve anything, poco a poco, little by little, a veces nos ponemos el lente del esfuerzo. sometimes we apply the lens of the effort. Viene la envidia, It comes the envy, resentimiento, resentment, comparación. comparison. Recuerda que los fariseos estaban escuchando esta parábola. Remember that the Pharisees were listening to this parable. Llegaban la gente normal a escuchar a Cristo. Normal people would arrive to hear Jesus. Muchos que estaban viviendo en pecados muy grandes. A lot of them were living in great sin. Y los fariseos se comparaban a las otras personas. And so the Pharisees would compare themselves to other people. Se habían puesto el lente del esfuerzo.
They were putting on the lens of effort. Dice en Gálatas 5:26, And Galatians 5:26 says, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es lo que hacemos en nuestra carne. it's what we do in our flesh. ¿O tienes la lente de la gracia, Or do you have the lens of grace, sabiendo que todo lo que tú tienes, knowing that everything that you have por la gracia de Dios, is but the grace of God, que Dios en su misericordia y su gracia te ha salvado a ti, that God in his love and mercy has saved you, y tienes su corazón de gratitud, and you have a heart of gratitude, generosidad, generosity, un regocijo genuino por las bendiciones de otras personas, a genuine rejoicing for the blessings of others, diciendo, bueno, Dios los está bendiciendo a ellos. saying, okay, God is blessing them. Gloria a Dios. Glory to God. Tal vez ellos lo necesitan más que yo lo necesito en este momento. Maybe they need it more than I need it right now. Señor, tú has sido tan bueno conmigo. Lord, you have been so good to me. Y mientras yo crezca, yo maduro en Cristo, And so while I grow and mature in Christ, lo hago caminando, sido por la gracia que cada día tú me das. I do it being thankful for all the grace and generosity that you have given me. Una de mis canciones favoritas One of my favorite songs es por un artista que se llama Los Sons of Sunday. is by an artist called Sons of Y Sundays. la canción cristiana se llama Un Día Más. And so the song is called One More Y Day. dice, Señor, tú me has dado un día And it says, Lord, you have given me one more day to live in your grace, para estar con mi familia, to be with my family, para trabajar como un cristiano para tu obra. to work as a Christian for your. Me has dado un día más. You've given me one more Y day. en los días más difíciles de tu vida, And in the hardest day of your life, tal vez alguien aquí dice, hoy pastor es el día más difícil de mi vida. Tú no sabes lo que estoy pasando. and maybe someone right now is saying, today is the hardest day of my life. You don't know what I'm going through. Y tú has recibido la gracia de Dios. And you have received the grace of God. Dice, Señor, un día más You say, Lord, one more day, voy a caminar en la gracia. I'm going to walk in your grace. Voy a madurar en Cristo. I'm going to mature in Christ. Usar todos los dones y talentos que tú me has dado. I'm going to use all the talents that you have given me. Voy a ver las bendiciones que tú me has dado. I'm going to see all the blessings that you have given me Porque me has dado un día más. because you have given me one more day Y tú tienes un plan y un propósito para mí. and you have a purpose for me. Cuando Cristo había resucitado, When Christ resurrected, fue a los discípulos he went to the y disciples. encontró a Pedro y a los discípulos. And so he found Peter and the disciples. Pedro estaba avergonzado Peter was ashamed porque había traicionado a Cristo. ¿Se acuerdan 3 veces? because he had betrayed Christ, remember, 3 times. Y el Cristo resucitado está con los discípulos. And the Christ resurrected was with the disciples. Están alrededor de una fogata en la noche. He was around a fire, a Y campfire at Cristo night. le pregunta a Pedro, And so Christ asks Peter, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love Y él me? dice, Señor, tú sabes que me amas. And he says, Lord, you know I love you. Dice, "Mis ovejas". And so Jesus says, feed my sheep. Y le pregunta lo mismo 3 veces. And so he asks him the same thing 3 times. Lo estaba restaurando a Pedro So he was restoring Peter como el líder de los discípulos. as the leader of the disciples. Lo había traicionado a Cristo 3 veces. He had betrayed Jesus 3 times. Cristo en su misericordia And so Jesus in his mercy, dice, por eso yo morí he says, well, that's why I died. y he resucitado. And I resurrected. Levántate, Pedro. Lift up. Tú vas a ser el líder de los discípulos. Stand up, Peter. You're going to be the leader of the disciples. Yo te he perdonado. I have forgiven Te he you. restaurado I have restored you. y te estoy dando una comisión. And I'm giving you a commission. Ve y haz discípulos. Go and make disciples. Pero ¿sabes lo que hace Pedro? But you know what Peter does? Mira a Juan He looks at John y me dice, ¿pero qué de él, Jesús? and he says, what about him, Jesus? ¿Lo vas a bendecir más? Are you going to bless him more? Es lo que hacemos nosotros. That's what we do. Juan era el único discípulo John was the only disciple
que dicen que cuando Jesús estaba siendo traicionado, that says that when Jesus was being betrayed, Juan estaba cerca. John was close. Pero mira cómo responde Cristo. But look how Jesus responds to Peter. Dice, si quiero que Él permanezca con vida hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme a mí. Me encanta este versículo. I love this verse Porque aun cuando Dios nos perdona, nos restaura, because even when God forgives us and restores us, nos trae bendición más bendición. brings blessing after blessing, Una y otra vez nosotros miramos a nuestro alrededor. time and time again, we look around us Decimos, pero ¿qué de él? ¿Qué de ella? and we ask, what about him? What about her? ¿Qué vas a hacer con ellos? What are you going to do with them? ¿Los vas a bendecir más? Are you going to bless them more? Jesús dice, ¿qué te importa? And so Jesus says, what is it to you? Si yo quiero que él viva hasta que yo vuelva, ¿qué te importa, Pedro? If I want him to live until I return, what's it to you, Yo Peter? te estoy llamando a ti. I am calling you. Yo te he dado una comisión a ti. I have given you a commission. Tú sígueme a mí. You follow me. Yo tengo un plan y propósito para ti. I have a plan and a purpose for you. Tengo bendiciones y la bondad de Dios para ti. I have blessings for you. ¿Qué te importa que yo haga con él? What is it to you what I do with him? Sígame a mí. Just follow me. Y en esta parábola, And in this parable, de eso se trata, que tengamos la gracia de Dios, that's what it's about, that we have the grace of God reconocer to recognize every que day that he has given us one more day. Él quiere bendecirnos. He wants to bless Él us. ve tu paciencia. He sees your Él patience. ve tu madurez espiritual. He sees your spiritual Y en el maturity. tiempo de Dios And in God's timing, te va a levantar. he will lift you up and exalt you. Pero cuando Dios bendice a otras personas, But when God blesses other people, ¿qué es tu respuesta? what is your response? Oren conmigo. Pray with me. Padre Santo, Heavenly Father, esta es una parábola difícil, this is a hard parable porque sabemos que somos salvos por la gracia, because we know that we're saved by grace. pero cuando vemos otras personas siendo bendecidos, But when we see other people being blessed, es difícil. it's hard. Preguntamos, Señor, ¿qué de mí? We ask, Lord, what about me? ¿No he sido fiel? Haven't I been faithful? ¿No he trabajado duro? Haven't I worked hard? Y en nuestros ojos carnales And in our fleshly eyes, parece que ellos están siendo bendecidos. it seems like they're being blessed more than me. Padre Santo, pero ayúdanos a reconocer. Father God, but we ask that we can recognize Nosotros no somos el trabajador que llegó a las 6 de la mañana. that we are not the workers that arrived at 6 o'clock in the morning. Todos nosotros We are all son el trabajador que llegó a las 6. are the workers that arrived at 5 o'clock in the afternoon. Todos hemos sido dado la gracia y la misericordia de Dios. We have all been given the grace and the mercy of God Más de lo que merecemos, more than we deserve, más de lo que podemos entender, more than we can y understand. es con las lentes la gracia y la misericordia de Dios With the lens of the mercy and grace of God en cual trabajamos, and that we work in, maduramos como cristianos, that we mature as Christians, levantamos a los nuevos en Cristo, we lift the ones that are new in Christ, la forma que muchos que han ido antes de nosotros han hecho por nosotros. in the same way that others have done for us in the past. Nos olvidamos We forget que antes de que tú nos salvaste, Jesús, that before you saved us, Jesus, muchos estaban orando por nosotros. others were praying for us. Muchos estaban trabajando en el antes de que nosotros fuimos salvados. Others were working in the vineyard even way before we were saved. Cuando nosotros fuimos a los pies de Cristo, And so when we came to the feet of Christ, no tuvieron envidia, they did not have envy of us. se regocijaron, They rejoiced with us. nos levantaron, They lift us up. nos dieron consejos They gave us counsel para crecer más rápido en las cosas de Dios. to grow faster in the things of God. Señor, ayúdanos Lord, help us a caminar cada día en tu gracia, en tu misericordia.
to walk every day in your grace and your mercy que ninguno de nosotros merece. that none of us deserve. Que nos has dado un día más That you have given us one more day to declare your name, y servir a nuestras familias, to love and serve our families, para declarar to declare the gospel of Jesus. You have given us one more day. Señor, bendice a cada persona Lord, bless every person here que siente que estamos that feels that they have been waiting for your blessings. felices. They say, I have been working hard. Lord, bless them. Su esfuerzo, Honor their strength. madúralos, Mature them in Christ. pero que el gozo de su But that the joy of their work and strength sea will be that you have given them one more day to walk in your grace and your mercy. nuestros corazones. Take away from our hearts Resentimiento, resentment, envy, the comparison. Lord, and like you told Peter, enfoca you focus in me. I have a plan and a purpose for you. We give you thanks, Lord, this morning. In the name of Jesus Christ. Amen.